fuerte amén. Shalom. No todo lo que o en lo que creemos, o no todo lo que creemos proviene de Dios. Y por lo tanto, desde el punto de vista cristiano, no podríamos llamarlo fe. Evidentemente, el ser humano está lleno de creencias, ¿verdad? Pero el hecho que nosotros creamos firmemente en algo no significa que esa creencia o ese creer proviene del Espíritu Santo o de la inspiración del Espíritu Santo. Puede ser un firme deseo humano de querer algo o obtener algo con mucha intensidad o deseo, ¿no? Pero aunque este firme deseo tenga el ser humano, no significa que por eso, ¿verdad? Porque lo desee mucho, porque crea mucho en ello, eso se va a materializar en su vida. Un ejemplo de ello es una pequeña aventura que me pasó. Y es que cuando comenzaba a leer literatura cristiana de fe, yo me encontré con un libro de la vida de los santos. Entonces me dediqué a leer un santo a diario, ¿verdad? El santo del día, ¿verdad? El santo del día. En ese libro me encontré con el santo que es San Lázaro, que en San Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, lo menciona, ¿verdad? El rico, ¿verdad? Y Lázaro, ¿verdad? El que se sentaba a la puerta del rico y le pedía dinero y el rico lo ignoraba. Y un día pues los dos murieron, Lázaro se fue al cielo y el rico al infierno. Bien, en la Biblia menciona que el perro le lamía las llagas, unos perritos que andaba él pues le lamían las llagas. En el libro de la vida de los santos dice que le lamían las llagas y sentía alivio, el perrito le lamía las llagas para aliviar su dolor. En una ocasión yo me espiné el talón derecho, una espina grande, ¿verdad? Y cuando la saqué pues salía bastante sangre, ¿verdad? En ese tiempo que yo comenzaba a leer literatura cristiana que les contaba, me espiné y salía mucha sangre. Acordándome de lo que decía el libro, me dejé lamer por un perrito del vecino para aliviar mi dolor y estancar la sangre. Pero no resultó como creía yo. La herida se me infectó y se me hinchó y tenía más dolor. En un libro, ¿verdad? del padre Hugo Estrada, menciona a dos niñas, dos jóvenes, muy asiduas a la iglesia. En una ocasión iban a una noche de oración a su parroquia, pero donde ellas vivían, en el camino, ¿verdad? Cerca de su casa, hacia la parroquia, cruzaba un río. Ese día había estado lloviendo mucho y el río pues estaba crecido. Cuando ellas quisieron llegar a la noche de oración, se encontraron con el río crecido y se dijeron una a la otra, bueno, acordémonos de que Jesús hizo caminar sobre las aguas a Pedro. Y así como Jesús hizo caminar sobre las aguas a Pedro, a nosotros también nos dará la potestad. Dice el padre Hugo Estrada que las muchachas intentaron cruzar el río, pero el río se las llevó. Total, murieron. Hace muchos años atrás, ¿verdad? Una década, un poquito más, estaba en un retiro. En el cual pues estábamos encargados unos cuantos servidores
Pero llegó una persona del exterior, digámoslo así, ¿verdad? No era parte del grupo que estaba organizando el retiro, ni llevaba pues a cabo el retiro. Esta mujer hizo una oración mariana. Hizo una oración mariana, pero hubo un desorden espiritual en esa oración. Al punto que una joven de 14 años presentó signos de posesión de un mal espíritu. Inmediatamente pues se llevó a la capilla y junto a 4 servidores más, en cuenta yo, intervenimos en la intervenimos con oración a la niña. Yo siempre ando la cruz de San Benito. En ese tiempo pues andaba otra, pero siempre ando la cruz de San Benito. Y yo he leído todo sobre la cruz de San Benito, ¿verdad? La cruz de San Benito tiene un gran poder, ¿verdad? Por los méritos de San Benito, ¿verdad? Quien era un hombre muy diligente con su vida, ¿verdad? Muy correcto, santo, y pues dicen la historia de los santos que él pues logró amarrar durante 3 días a Satanás. Bueno, este hombre pues era un gran santo, ¿verdad? Muchas veces había exorcizado a varias personas y los habría librado pues del tormento de estos malos espíritus. Entonces, con la medalla de San Benito, yo se la impuse en la frente de la niña, pero no pasó nada, no pasó nada. Por providencia de Dios llegó el sacerdote párroco de esa parroquia, y él es exorcista. Entonces exorcizó a la niña, y cuando estaba en el rito del exorcismo, en múltiples ocasiones él andaba una cruz bien grandota de San Benito y se la colocaba en la frente, y el demonio gritaba en la niña diciéndole: Padre, me quema, Padre, me quema. Pero cuando yo se la puse, no pasó nada. Con el tiempo me di cuenta que mi fe no era madura, no era suficiente, y no era una fe suficiente para que algo sucediera. ¿Qué quiero decir con todos estos ejemplos? Y es que nosotros debemos tomarle mucha importancia a nuestra fe. Y en esta predicación hoy vamos a examinar nuestra fe. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice la Sagrada Escritura así: examinaos para comprobar si os mantenéis firmes en la fe. Poneos a prueba a vosotros mismos. ¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros? A no ser que os encontréis ya reprobados. Palabra de Dios. Pablo nos está llamando a la autoevaluación. Él llamaba a los corintios a la autoevaluación porque sucedía algo, ¿verdad? Dentro de los corintios era una comunidad que no les faltaba dones ni carismas. Era una comunidad donde habían cosas sobrenaturales, pero Pablo intuye que había algo que no estaba bien. Y dentro de eso, pues, sería más largo contarles, pero dentro de eso, pues, había los superapóstoles, ¿verdad? Que habían llegado a quitarle un poco de espacio a San Pablo. Entonces San Pablo les invita a examinar su fe, es decir, a hacerse una autoevaluación, un examen interior de cómo realmente nosotros tenemos nuestra fe. Y es lo que hoy yo les invito a ustedes, a que vayamos examinando nuestra fe a medida vaya pasando lo que vamos a ir comentando en este mensaje de fe. El autoexamen permite
nos permite identificar áreas de crecimiento y reconocer si estamos viviendo de acuerdo con la verdad del Evangelio. ¿Cuántas veces en la vida nosotros como cristianos avanzamos como en piloto automático, ¿no? El domingo a misa, los martes a la asamblea de fe, el domingo a la escuela de fe, el jueves a la hora santa, pero es como que una rutina, ¿no? Es una rutina. A veces andamos en piloto automático, yo me levanto, hago esto, como la rutina de la mañana, ¿verdad? Nosotros tenemos una rutina la cual pues nos da tiempo de llegar al trabajo, ¿ok? Entonces quizás en la vida cristiana nosotros tenemos una rutina, pasamos en piloto automático. Entonces tenemos que reflexionar si lo que estamos viviendo es una fe genuina. Entonces el examen espiritual, ¿verdad?, es necesario para asegurarnos que estamos caminando realmente con Cristo. El apóstol San Pablo exhorta a los corintios a examinar esa fe. Nosotros en la vida cotidiana hacemos diversos exámenes para asegurar que diversas situaciones estén correctas. Por ejemplo, en el estudio se hacen exámenes cognitivos, ¿no? Cuando nosotros pues vamos al hospital o vamos a la clínica o nos hacemos revisar por un doctor, nos manda a hacer exámenes a ver qué está bien y qué está mal, ¿verdad? De los exámenes clínicos. A veces nosotros hacemos exámenes financieros, ¿verdad? Nos sentamos un ratito a pensar, bueno, ¿cómo voy en mis finanzas? Hoy puedo gastar esto, hoy no puedo gastar esto está apartado para tal cosa. Entonces nosotros hacemos exámenes en nuestra vida. Y por lo tanto también nosotros deberíamos hacer exámenes para realmente conocer si vamos y si estamos alineados con la voluntad de Dios y si esa fe que profesamos realmente se distingue que es una fe en Cristo o quizás es en otra cosa. Un ejemplo de ello es Zacarías. En Lucas capítulo 1 versículo 20 menciona a Zacarías. Zacarías es esposo de Isabel, a quien el ángel, según la anunciación, le había dicho a María que Isabel estaba embarazada en su 6º mes, ¿verdad? Aún en su ancianidad. Sin embargo, antes de eso, el Señor se le presentó a Zacarías. Zacarías era el sacerdote y estaba en el lugar santo cuando se le presenta, ¿verdad?, la voz del Señor y le dice que su esposa iba a quedar embarazada. Claro, él estaba anciano, Isabel estaba anciana, pues no creyó y por eso el Señor lo castiga, que lo hizo quedar mudo, ¿verdad? Lo hizo quedar mudo. Pero miren, fíjense bien, era el sacerdote y estaba en el templo y aunque Dios le habló, él no creyó. Entonces parece ser que la fe de Zacarías no era como según él expresaba a los demás, porque él era el sacerdote del pueblo, ¿sí? Estaba en el lugar santísimo, ¿verdad?, en el templo, y aún así no cree en las palabras que Dios le manda o le envía. También Jesús evalúa a sus discípulos. Jesús evalúa a sus discípulos cuando Él les envía a predicar. Y cuando los envió a predicar, hubo un padre de familia que les lleva a su hijo que era epiléptico. Y los apóstoles, por más que hicieron lo que debían hacer, no lograron curar, ¿verdad? En este caso, pues, dice la Biblia que era atormentado por un mal espíritu que lo provocaba la epilepsia, y no lograron sacar ese espíritu del mal. A lo que el padre de familia va donde Jesús a darle quejas y le dice: mira, tus apóstoles, ¿sí?
Jesús, claro, ve que estaba en la revuelta ahí de la gente diciendo, bueno, ¿por qué estos no habían podido sacar el mal espíritu de ese joven? Entonces Jesús dice una oración, dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? Es un regaño del Señor, ¿no? Es que los había probado a los apóstoles, los había probado y se reprobaron en el examen. Entonces vemos nosotros que quizás los apóstoles habían guardado en su memoria todos los gestos de Jesús. Posiblemente, yo no sé si Jesús levantaba la mano o le ponía las manos, o daba un paso a la izquierda, daba un paso a la derecha, y por más que imitaron los gestos los apóstoles, me imagino, la Biblia no lo dice, pero me imagino, por más que imitaron los gestos, pues no pudieron, no les bastó para tener fe. Entonces, hermanos, ¿qué es fe? ¿Qué es tener una fe genuina? ¿Sí? Yo entiendo que ustedes ya saben que la fe es aferrarse, ¿verdad?, a las cosas que es creer en las cosas que no se ven y aferrarse a las cosas que se esperan. Pero ¿qué es realmente tener una fe genuina? Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Y dice el título, tal vez en sus Biblias dice diferente, pero en sus títulos dice la fe y las obras. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Pues si es también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tienes tu fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Crees que hay un solo Dios? Estupendo, pero también los demonios creen y también tiemblan. Te enterarás de una vez, insensato, que la fe sin obras es estéril. Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras, y por las obras la fe alcanzó su perfección? Así alcanzó pleno cumplimiento la Escritura cuando dice, creyó Abraham en Dios y le consideró como justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Ya veis cómo el hombre justificado por las obras y no por la fe solamente? ¿No ocurrió lo mismo con Rahab, la prostituta, que quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Muy bien, la fe, ¿sí?, la fe sin obras es fe muerta, dice Santiago. La fe genuina no es solo un sentimiento o un esfuerzo intelectual. No basta decir que creemos en Dios. Una fe realmente que es genuina genera obras, ¿sí? Transforma nuestra vida y produce obras. Santiago dice, si la fe sin obras es fe muerta. Entonces nuestras acciones, hermanos y hermanas, deben reflejar nuestra fe. Si tenemos fe,
pero nuestra vida no evidencia con acciones esa fe, pues no es genuina. Si no hay una conversión, pues no es genuina. Puede ser cuestionable, puede decir alguien, pues yo tengo fe, y alguien va a decir, no hermano, pues yo me fijo que usted no tiene frutos. Yo me fijo que usted, claro, todos nos equivocamos, pero yo veo que usted no está en un proceso de conversión. Esto es como aquel ejemplo de la Biblia, pero digamos, el árbol que dice ser de manzano, por ejemplo, pero no produce manzanas. Entonces el cristiano que dice tener fe y no hace buenas obras, entonces parece ser que algo anda mal, ¿sí? Algo anda mal. Entonces, preguntémonos, ¿mi vida refleja lo que profeso? ¿Mis decisiones, acciones y mis relaciones muestran realmente que Cristo vive en mí? En Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10, ¿verdad?, hace una distinción, ¿verdad?, entre confesarlo con la boca, ¿verdad?, y creerlo con el corazón. Entonces hace una distinción entre la mente y el corazón. Evidentemente, la fe significa que hay un esfuerzo intelectual, ¿verdad? Porque no vamos a tener fe en lo que no conocemos, sino que vamos a tener fe en aquello que conocemos. Pero evidentemente, si nosotros solamente tenemos el esfuerzo intelectual, pero ese creer no baja al corazón, entonces no hay una fe genuina. Claro, usted puede venir aquí a sentarse y escuchar la predicación. Usted puede venir a la Santa Misa y escuchar, ¿verdad?, la predicación del sacerdote. Usted puede asistir a las reuniones donde enseñan sobre Dios y la Sagrada Escritura y la iglesia. Pero eso tiene que producir fe. Pero por eso se nos dice, se nos hace conocer, pero eso, el esfuerzo intelectual, tiene que bajar al corazón para que sea una fe genuina. Bueno, el hermano Neil dice que creer, pues, es conocer, ¿verdad?, y la fe es la acción de ese conocer de Dios. Hermanos, entonces, esto le pasó a Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo se escabulle de noche, ¿verdad?, a preguntarle a Jesús, ¿verdad?, sobre la salvación. Y Jesús le dice algo, Nicodemo, aunque tú eres maestro, ¿no sabes estas cosas? Entonces tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Nicodemo era un maestro y no sabía. Lo que pasa es que a Nicodemo solo se le había quedado en el conocimiento, en la mente, en el cerebro, pero no había bajado al corazón de Nicodemo. Y entonces había que replantearse su vida, hacer un examen de fe y volver, ¿verdad?, a nacer de nuevo. También le pasó a Apolo. Apolo, en Hechos de los Apóstoles, Apolo era un gran orador. De hecho, la gente lo admiraba por cómo él predicaba. Pero un día que estaba predicando, lo ve Priscila y Aquila, quien eran ya discípulos del Señor, y ven que aunque tenía dotes de un gran predicador, de un gran orador, todavía le hacía falta ser espiritual. Y entonces, con mucha caridad, llegan donde Apolo y le dicen que le van a enseñar, ¿sí?, que le van a enseñar la doctrina verdadera del Señor. Y Apolo, con mucha humildad, se deja enseñar. Entonces, hermanos, como toda siembra, ¿sí?, tiene su recompensa. Si tenemos fe genuina, ¿qué se obtiene de la fe genuina? Pues los frutos en el Espíritu. San Mateo capítulo 7, versículo del 16 al 20, dice lo siguiente:
Dice así: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producirlos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Palabra del Señor. Pero ¿cuáles son esos frutos de lo que habla Jesús? Bueno, vámonos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice así: en cambio los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Palabra de Dios. Si esta lista a nosotros nos dice, bueno, yo no tengo algo de eso, pues claro, ese es el principio de que nosotros estemos haciendo un examen de fe. Porque la fe genuina, hermanos y hermanas, debe producir frutos. Frutos. ¿Qué tipo de fruto estoy dando yo? ¿Qué tipo de fruto estoy dando en mi trabajo? ¿Qué tipo de fruto estoy dando en mi familia? ¿Qué tipo de fruto estoy dando en esta comunidad a la cual me congrego? ¿O realmente solo soy una plantita de esas ornamentales que adornan, ¿verdad? Pero que no dan fruto? ¿O esas que se ven a tamal, ¿verdad? En el jardín. Entonces, habría que preguntarnos eso. Si esta fe me lleva a ser más paciente, más amable, más diligente, más servicial, o me aleja de mis hermanos para servir. Si me lleva a ser más fiel o me lleva a ser